2 años han pasado desde el artero asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas. Con una sola línea de investigación, las fiscalías generales se juegan otra verdad histórica. El Estado señala que al vato se lo llevó como víctima colateral el enfrentamiento entre rivales de un mismo grupo de narcotraficantes locales que peleaban a muerte el liderazgo de la organización. Pero a 2 años de impunidad y de cambio de gobierno federal, lo que se ha revelado es el dedo del Estado apretando el gatillo que disparó las 12 balas que le quitaron la vida al hombre que dejó huérfanos a 2 hijos y a una mujer viuda. En este país, declarado el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo y que lo único seguro es la impunidad, el poder en todas sus formas le arrancó a la sociedad al juglar de historias cruentas, oscuras, negras, la realidad del día a día en este país que se desangra. Javier Valdés seguirá viviendo entre nosotros por su trabajo periodístico, con sus libros, porque como decía el vato, mala hierba nunca muere. Bienvenidos a su canal de Primera Visión, soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante acá en Sinaloa y en el país, y nos referimos a lo que pasó el lunes 15 de mayo de 2017 aquí en Culiacán, Sinaloa, en una de las calles céntricas de esta ciudad, el asesinato artero y vil del periodista Javier Valdés Cárdenas. Nosotros nos encontrábamos haciendo precisamente este trabajo, una mesa de análisis, cuando al terminar en redes sociales se empezó a conocer de que Javier Valdés había sido asesinado de la mano de la corrupción de este país. A 2 años nos encontramos atorados en esta justicia a medias o esta falta de justicia, porque no se sabe a ciencia cierta quién dio la orden de quitarle la vida a este periodista, y sigue habiendo esta investigación en donde pues por algunos canales se dice que el licenciado, este personaje del narcotráfico que purga una condena en Estados Unidos en lo que fue el juicio del Chapo Guzmán, pues ahí se ventiló esto. Hoy vamos a platicar de esto, qué fue, qué ha sido y qué será lo que deja el asesinato de este periodista, no nada más en lo que tiene que ver con la justicia, sino qué le deja al periodismo, principalmente aquí en Sinaloa, en Culiacán, qué deja en las redacciones, se aprendió algo, cambió algo o sigue exactamente igual. Para ello le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Agradezco que nos acompañen. Alejandro Sicairo Rivas. Un saludo a todos, que estén bien. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México, y aprovecho para felicitar aquí a nuestro amigo Bernardino Chávez, que hoy es su cumpleaños. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que trabajar, no nos queda de otra. Gracias a mis compañeros. Pero en el tema, entrando al tema, ese lunes 15 de mayo cambió en mucho lo que es el periodismo aquí en Sinaloa, y a nivel nacional e internacional nos dimos cuenta cómo respondió la prensa, no nada más local, nacional, sino también internacional. Y el vato, Javier Cárdenas, sale de ser el vato que todos conocíamos aquí a un periodista de talla mundial. Alejandro, tú como fundador de Río 12, estuviste más de una década en Río 12, ahí yo te acompañé. Un mes después de que se fundó el periódico, yo estuve ahí, trabajé 6 años. Creo que conocimos a Javier Valdés, tú lo conociste aún más, tú eras un amigo guía de su trabajo, de su vida. Y después de este 15 de mayo de 2017, se habla muchísimo del personaje, se habla muchísimo de Javier Valdés, pero poca gente habla del ser humano, de quién era Javier Valdés. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro, con el asesinato de Javier Valdés? No nada más en el ámbito de justicia, sino también en el ámbito del ser humano. Mira, pues sí, era un sinaloense común y corriente como todos, ¿no? Con defectos y virtudes, con problemas y cosas resueltas. Era
periodista, le gustaba mucho el tema de la delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico, manejarlo, abordarlo a través del enfoque de la crónica o del enfoque de investigar hechos que no se saben en otros medios de comunicación. Pero yo me he quedado mucho con el Javier amigo, padre de familia, el Javier ciudadano, ¿no? Javier hasta fue candidato a diputado por un partido político de aquel Partido Socialista, no recuerdo bien el nombre, pero estuvo desde muy chavo en la lucha social. Pelo largo, un morral. Rockero, le gustaba mucho tocar la batería, pero sobre todo es una persona con la que podías platicar de todos los temas sin entrar en conflicto. Tipo que todo el tiempo buscaba la conversación en quien encontrar en un café, en la vía pública, todo el tiempo se saludaba y se acababa de conversar contigo, a pesar de las prisas que impone el periodismo en ese tiempo para construir una red de amistades y ahora una red de gente que muy sentidamente pide que se haga justicia con el caso de él, ¿no? 2 años después me llamó mucho la atención que estuvimos el 15 de mayo de 2019 de nuevo en la Fiscalía exigiendo justicia. 2 años después de que los asesinan volvemos al punto donde iniciamos, porque exactamente 2 días después de que los asesinan fuimos a la Fiscalía y a exigir pues que se activaran todos los mecanismos. Desde el día del asesinato hasta este momento, ¿tú jamás has quitado la mano del renglón? No. En estar siguiendo la investigación, en estar siguiendo a todo lo que pasa en el entorno, sobre todo estar empujando a la Fiscalía a que haga su trabajo. Así es, porque no hay justicia, ¿no? Lo quitaremos cuando veamos que hay una justicia en la que podemos creer que realmente es justicia y que no es un montaje. Y yo he insistido mucho en que 2 años después pues no hay asesinos materiales ni asesinos intelectuales todavía sentenciados. Hay un proceso judicial contra los presuntos asesinos materiales, pero no se sabe todavía de la autoría intelectual. Y yo he dicho todo el tiempo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEALDE, debe de mantener todas las líneas de investigación abiertas y que no se debe de casar con esta línea de investigación que ha insistido en esto desde que inició el caso, ¿no? De pronto se dan virajes, de pronto de los personajes que sospechábamos no son y son otros, aparecen otros, pero yo digo que ¿qué pasaría si a la FEALDE se le cae en este momento la línea de investigación que tiene? Eso significaría impunidad ya por los siglos de los siglos. Porque en esta se le ha jugado la FEALDE todo y ha descartado su otra. verdad histórica. Exactamente, y ha sido una línea de investigación apoyada por los actores fundamentales de este caso, que es la familia, que es el semanario donde trabajaba, los organismos de defensa de periodistas, porque la FEALDE a lo mejor ya nos convenció a ellos de que por ahí va, no es lo correcto. Pero yo digo, ¿qué pasaría si se les cae? Porque hay esa posibilidad. Claro, que acaba de venir el fiscal, vino para acá y dijo que estaban abiertas todas las posibilidades, todas las líneas de investigación, pero yo he visto que solo traen una línea de investigación y sobre esas se han clavado. Y pues, ¿qué esperamos en este momento? ¿No? De que realmente presenten los asesinos materiales a los intelectuales y que nos demuestren que esos son, que no hubo por debajo del agua manejos en la justicia para encubrir a unos o señalar como responsables a otros, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga la voluntad política suficiente para esclarecer este hecho y esclarecerlo en verdad, porque recordemos que Enrique Peña Nieto tenía intereses en los cárteles del narcotráfico, protegía a unos, perseguía a otros. Entonces, cuando fue en su gobierno cuando se plantea esta línea de investigación y el hecho de que la justicia mexicana estuvo subordinada al presidente Peña Nieto, a mí me da desconfianza. Y un conflicto local de narcotraficantes, bueno, cártel de Sinaloa se dice que es uno de los cárteles más importantes en el mundo, ahora junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero en ese momento hubo un conflicto aquí, recordamos una zona de guerra aquí cerca de Culiacán, en la parte de El Dorado. En ese conflicto es donde empiezan a haber tanto señalamientos de una parte
los hijos de Chapo Guzmán, como del licenciado, un compadre de Joaquín Guzmán lo era, y la prensa queda en medio, los civiles quedan en medio, y el gobierno queda como arriba nada más, siendo el referee, y al último resulta que muertos y todo, y hay una línea de investigación en donde dice que probablemente Javier Valdés fue uno de esas víctimas en ese conflicto. Yo considero que la pérdida de Javier Valdés Cárdenas como persona, como sinaloense, es muy grande, no solo para su familia, sino para la sociedad, un gran hombre. Viéndolo como víctima él de la violencia que domina en Sinaloa, yo creo que me permito recordar el caso de la doctora Norma Corona. Por supuesto. En aquel tiempo, cuando Norma Corona fue privada de la vida, fue en circunstancias parecidas, ¿no? Así es. En otra época, pero las circunstancias eran parecidas. La delincuencia organizada de aquel tiempo pues estaba en una crisis que se le salía de control, y Norma Corona era una persona muy valiente, igual que Javier Valdés, que denunciaba ella lo que miraba, lo denunciaba sin temor alguno, y le costó la vida. Luego me di cuenta que a los 12 años de que se llevaba el proceso, según para castigar al responsable del homicidio de Norma Corona, salió absuelto. A los 12 años. El hecho de que tengamos 2 años de trabajo de parte de la Fiscalía del Estado y de algún juez, pues tampoco nos está garantizando que esto vaya por buen camino, porque estas investigaciones son hechas por el propio Estado. Entonces el Estado se autoprotege, y el Estado, estamos hablando de lo que es el gobierno y de la gente que también desempeña un gobierno de facto, pero también toman decisiones. Entonces yo veo muy difícil, la verdad, no quiero ser pesimista, sino realista, quiero ser realista, y que si nosotros como sinaloenses, Javier Valdés pues, fue un gran sinaloense, que sí hiciéramos un compromiso mayor para exigir que sí se haga justicia, porque como yo he visto en los medios de comunicación, las declaraciones que se hacen de parte de la autoridad, le están apostando a que la familia se canse, los compañeros de Javier Valdés pues dejen de ir cada vez menos a exigir justicia. Luego cambian al fiscal que está atendiendo el caso, cambian al fiscal general, y esto se va diluyendo a como a la autoridad le interesa. Yo soy de la idea que cuando, perdóname, claro. Yo soy de la idea, porque pues hasta tuve la oportunidad de ser fiscal especial en un tiempo en la Procuraduría. Cuando hay interés verdadero, como lo dice Alejandro, cuando hay voluntad política, rapidísimo. Cuando tocan intereses personales de gente que tiene los hilos. Claro, así es. Te hago esta pregunta, yo creo que todos nos gustaría hacer esta pregunta a gente importante en el gobierno. ¿En México las leyes están para hacer justicia? No, las leyes no están para hacer justicia. ¿Por qué? Porque las leyes las aplican los mismos grupos que gobiernan. ¿Cómo lográramos nosotros que Sinaloa tuviera una autoridad que sí aplique la ley? ¿Autónoma? Pues que el fiscal general lo nombrara el pueblo, porque mientras lo nombre el gobernador, lo propone el gobernador y lo aprueba la mayoría en el Congreso, pues es de los mismos, entonces nunca van a trabajar en contra, ¿no? Entonces, en mi concepto, el crimen de Javier Valdés es un crimen de Estado. Hayan utilizado a la delincuencia organizada para que lo cometiera, eso es otra cosa. Pudieron haber utilizado a quien ellos quisieran, pero el crimen de Javier Valdés, en mi concepto, en mi experiencia, sí es un crimen de Estado. Lo que dice Ernesto, lo que dice Ricardo, creo que es sumamente importante. Un crimen de Estado, hayan utilizado a quien hayan utilizado. Entonces, la lógica es, a Javier Valdés no lo mataron las balas. Lo mata la corrupción y la impunidad que se maneja en este Totalmente, país. Y qué bueno que toca ese tema. Estoy de acuerdo con Ricardo Arnulfo. El gobierno, el sistema se autoprotege. Yo les pregunto a ustedes, sobre todo a Alejandro Sicairos, que ese día estábamos nosotros grabando un programa sobre inseguridad y sobre la impunidad. Y les pregunto, sobre todo a Alejandro, siendo una persona tan cercana en lo profesional y también en la amistad con Javier Valdés, ¿alguna vez te tomaron tu declaración en la Procuraduría? Para una sola vez. Ahí tenemos un testigo de calidad.
del nivel de chacualotismo que se maneja aquí en Sinaloa, realmente vergonzante, pudiendo él aportar quizás alguna información, no les interesa. Es vergonzante lo que el Procurador de Justicia Ríos Estavillo maneja, y ahondando en la impunidad, porque yo no era una persona cercana a Javier Valdés, lo conocí dando clases en una universidad, y era una persona muy reservada desde mi punto de vista. Él tiene otro punto de vista, pero yo por decir, yo tenía temor a acercarme a Javier. Compartes una redacción, entonces sí, es más. Sí, yo tenía temor a acercarme a Javier porque creía que siempre andaba un poco molesto. Yo lo veía en los cafés. Varias veces me acerqué para compartirle notas en su periódico y la subió. Pero no tenía que ver con el crimen organizado, tenía que ver con la transparencia. Fíjate nada más, subí hace unos minutos en las redes una contestación que me dio el Ayuntamiento de Culiacán el 13 de marzo del 2016, 2 meses antes de que mataran a Javier Valdés, donde me contesta el Ayuntamiento de Culiacán que de las 236 videocámaras que ellos compraron, solamente funcionaban 54. De eso tengo el papel, lo subí ahorita al internet, pero no eran ni 54, no eran ni 10. El 30 de marzo de ese año, o sea, 6 semanas antes de que lo asesinaran, que no sabíamos que iba a suceder, hice la denuncia ante Sandra Lara, la síndico procurador, diciéndole que estaba muy mal eso, que deberían de activar las cámaras, que era prioritario, que era urgente, y que se sancionara a los responsables de que el 95% de las videocámaras de la ciudad de Culiacán, del ayuntamiento, no funcionaban. Recordemos que había 1000 del gobierno del estado que las habían desmontado porque eran rentadas. Nunca me contestó Sandra Lara, sí, pero sí me contestó que el responsable era un tal licenciado Jesús Alfonso Moreno Beltrán, sí. Hasta ahorita no, después ratificado la denuncia en las subsecuentes administraciones, porque luego fue alcalde Tony, en ese tiempo era Jesús Valdés Palazuelos, que ni fue para dar la cara, luego Tony Castañeda y ahora Jesús Estrada Ferreiro, y al no querer buscar justicia, están propiciando que estos crímenes de Estado puedan volver a pasar. Esto es algo muy, muy, muy grave. Y luego, sobre todo, la reacción, mucha gente, ¿por qué salió a las calles a reaccionar? Porque lo leía. Mala Hierba era una nota muy leída. Yo lo leía, a mí me encantaba leer whatsappeando de todo ese tipo de expresiones. Pero desgraciadamente, en la misma comunidad periodística había muchas envidias. Javier quiso ser presidente de una y le dieron para atrás. Luego salieron ahí oportunistamente otros diciendo me quieren matar, y se hicieron publicidad de ellos, de una supuesta amenaza que fue un montaje, y de veras que da asco que esas cosas suceden. Finalmente, como te digo, todo esto en torno a que la ultimación de Javier y a lo que ha sucedido alrededor de eso, que ha sido la impunidad, la no investigación, el encubrimiento y la utilización de su imagen para mal, para que algunos se quieran hacer fama, pues habla simple y sencillamente que es el sistema en sí lo que ejecuta a los periodistas, a los activistas también, porque al final de cuentas la impunidad está garantizada. 46 periodistas muertos durante Calderón, 47 periodistas muertos con Peña Nieto, y en lo que va del periodo de Andrés Manuel López Obrador van 9 periodistas muertos. Es decir, la muerte señala al periodismo en este país, no a todo el periodismo, pero sí señala a este gremio. Alejandro, vemos que pues, la corrupción, la impunidad, sabemos cómo se manejan, lo está diciendo el licenciado, lo está diciendo en el sentido de que pues, la ley no te va a dar justicia. Quien manda o quien norma esta ley, pues es el mismo Estado. Y en la comunicación, lo decía ahorita Saldaña, hubo gente que aprovechó el momento para sacar, ahora sí que raja y colocarse como pues verdaderos protectores de la comunicación. Dejó algo, la muerte, el asesinato de Javier Valdés en la redacción de Río 12, Ismael Bojorges diciendo, es que pensamos que nunca nos iban a matar, y era el licenciado, no era el licenciado, pues él queríamos que saliera, no quería salir, o sea, del lado de la ley no sabemos ni qué están haciendo, del lado de las
redacciones, principalmente la de Río 12, también poco se supo qué fue lo que pasó, porque algo debió de haber pasado. Cuando hay una redacción llega la información y ya hay toda una criba para ver qué entra, qué sale, qué se publica, qué no se publica, por qué se publica y sobre todo el peligro al publicarla, ¿no? Sí, todas las redacciones de los medios de comunicación impresos electrónicos tienen reglas internas, tienen protocolos. En el tiempo que estuve en Río 12 había un protocolo. Si tú hubieras estado durante ese 15 de mayo como persona fundadora de Río 12, como ícono de ese periodismo que se daba ahí, ¿tú hubieras publicado eso? No, yo le he dicho claramente que yo no, así como detuvimos muchísimas cosas antes de que poner en riesgo un reportero, yo no lo hubiera publicado, ¿no? Sin embargo, pues esto se dio, ya ocurrió, y sí, creo que sí hubo un descuido en el protocolo interno, donde hablaba de no meternos así, de esa manera, con grupos de delincuencia organizada, ¿no? Porque aún en eso se requieren los equilibrios periodísticos, y los equilibrios periodísticos son muy importantes para mantenerte fuera de una situación de riesgo. Si ya tenían una versión de una parte del cártel de Sinaloa, entonces ¿por qué no aguantar la nota otros 3 o 4 días para obtener la versión también de la contraparte, ¿no? Entonces esto no hubiera encorajinado a una célula que estaba en guerra abierta total, y que Sinaloa estaba viviendo la guerra en unos momentos de licenciado. Y una guerra despiadada. Contra los hijos de Joaquín Guzmán lo era. Entonces, mira, yo digo una cosa, y 2 años después digo, le pueden dar todos los premios que quieran post-mortem a Javier. Pueden tener todas las hipótesis que tengan, todas las teorías que tengan. Y viajar a recibirlos a todas partes del mundo. Pero no le están dando justicia a la familia, que es la que lo merece. A Griselda, a Tania, a Javier, no han recibido la justicia, y creo que Griselda ha sido muy enfática. A mí no me importa quiénes lo mataron. Yo quiero que paguen por esto, ¿no? Y cuando dice no me importa, porque tampoco ella puede creer a ciegas en una línea de investigación o casarse con una línea de investigación como está haciendo la Fiscalía Especial. De que cuando muere un periodista viene una mentalidad para utilizar esa muerte con diferentes fines, unos pidiendo escoltas, otros pidiendo negocios, otros lucrando con esa figura. Eso me parece muy lamentable, pero me parece irrelevante, porque lo relevante ahorita es que 2 años ya son suficientes para que la Fiscalía esté presentando a los autores materiales y a los intelectuales también. Recordemos que en la corte en Estados Unidos. De Estados Unidos, en el juicio del Chapo, se dio tiempo el Damaso López, el licenciado, para decir: yo no maté a Javier Valdés. Se dio tiempo ahí, se dio un espacio, ¿no? Entonces, todo esto hay que investigarlo, porque si sale una resolución judicial que no nos convenza, y no es que yo sea un juez superior, nada, yo tengo el conocimiento de la realidad y siento que tienen que convencernos de la resolución que salga, porque si no nos convence, entonces vamos a seguir de por vida pensando que fue un crimen de Estado. Yo sostengo también que es un crimen de Estado desde el momento en que pudo intervenir el aparato público federal para que esto se desviara por una línea de investigación, y porque no hizo su trabajo previo de protección a los periodistas que debió haber hecho. Ya después de muerto Javier, sí, se crean los mecanismos, los protocolos, la unidad de protección, pero antes, ¿qué hicieron para proteger a los periodistas? Ni las videocámaras que estaban ahí, creo que estaba señalando. Que estaba desmantelado el equipo de videocámaras. Acuérdate que se ventiló a nivel nacional después de la masacre de militares acá, que las videocámaras no servían para nada. O sea, ¿qué estaba haciendo el Estado? ¿Qué estaban haciendo los gobiernos estatales y federales en ese momento, cuando debieron haber protegido la vida de Javier y de todos los periodistas? ¿Qué están haciendo después del crimen, cuando con Peña Nieto son 49 periodistas asesinados y con López Obrador 9 ya? Entonces, ¿de qué se trata? Si de algo ha de servir el crimen de Javier Valdés, es para que el Estado aprenda y tenga la voluntad política y las leyes suficientes para proteger no solo a los periodistas, sino también a los activistas sociales en general, que arriesgan la vida, a los luchadores sociales, los activistas que están pugnando por el crecimiento democrático de México, por la igualdad social.
todo eso debe de proteger el Estado, es obligación. La Constitución lo dice claramente que el Estado debe dar garantías para La eso. libertad de expresión. Entonces, 2 años después, ¿qué resolvemos? Que volvimos al punto original, cuando estaban velando a Javier Valdés en la funeraria, yendo a gritar justicia, y nadie nos hizo caso. En este caso es triste todo lo que menciona Alejandro, pero es una realidad. La familia es la más dolida, la más afectada, y como dice bien Alejandro, pues su esposa Griselda, pues ella lo que quiere es saber quién fue y por qué lo hicieron, más allá de todos los premios. Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo creo que ningún premio vale la pena para perder la vida. A esta redacción han llegado también muchísima información y no por ello la vamos a publicar, porque sabemos que el Estado rige todo esto y que todo mundo se siente con la libertad de agarrar una pistola y matar a quien sea, no nada más periodistas, sino también maestros, activistas. Cualquier persona está en la mira de quien sea. En este caso, México es el país más peligroso del mundo para el periodismo. ¿Eso qué dice en materia de derecho? Mira, el problema en México creo que aumentó bastante cuando empezó a operar el sistema de la delincuencia organizada. El Estado mexicano fue sorprendido por esa figura, esa organización criminal. Fue sorprendido que cuando empieza a operar, ni siquiera en este país había leyes, ni siquiera había instituciones que le hicieran frente. Entonces eso permitió que creciera y tomara el control a veces hasta del mismo Estado, ¿no? En aquel tiempo, cuando se desbordaba el problema de narcotráfico, que pensaron que hay que formar un Instituto Nacional para el combate de las drogas, y para que funcione, que no sea un civil, que sea el general Gutiérrez Rebollo. Luego lo dejan operar un tiempo y se encuentran que pues también estaba coludido, ¿no? Forrado de millones de dólares en bancos extranjeros. Y en la nómina del Señor de los Cielos. Entonces, eso hace que veamos que la impunidad, como lo dijo Ernesto ahorita, dijo una frase que me gustó, en México la impunidad está garantizada. Y eso también influye mucho de que nosotros como sociedad no entendamos qué es un periodista, qué función desempeña en la sociedad un periodista. Lo mismo, claro, la vida de un periodista y la vida de un ciudadano vale lo mismo, tiene una familia, causan un daño, pero lo que nos marca a todos los casos, si es periodista el asesinado, si es un policía, si es un estudiante, cualquier persona, es que para ninguno hay justicia. Y eso es lo que debe hacer que nos unamos para que en cualquier caso que suceda siempre haya justicia. Les decía ahorita, yo me desempeñé como fiscal especial de la Procuraduría y tenía mi equipo de investigación, y créanme que cuando de veras hay un interés en esclarecer los delitos o incluso en evitar que sucedan, eso es rápido, no necesita mucho tiempo. Y existen esas líneas para llegar a eso que estás diciendo. Es fácil cuando se tiene voluntad, ¿no? En este caso, Ernesto, pues ya vimos toda esta situación de impunidad, tú lo estás diciendo. ¿Qué viene? Tiempos muy difíciles, porque estas inercias difícilmente se van a revertir de sopetón. Yo también quisiera agregar algunas cifras, como tú ahorita dijiste, activistas. Hoy en la mañana vi una cifra que del 1982 a la actualidad hubo 108 asesinatos de ecologistas, activistas ecologistas que defendían nada más los bosques, y 17 más desaparecidos que nunca se supieron dónde estaba su cadáver, o sea, 125. Recuerdo el caso de Digna Ochoa, que se dio 2 balazos en el corazón, o sea, imagínate. En su casa. Sí, o sea, ¿de qué se trata esto? Y aquí a nivel local, Humberto Millán también, y un activista que defendía una comunidad contra la minera Paradox, Ramón Corral. Esa minera ligada al que era procurador, Higuera, el último caso en el estado de Morelos. Sí, el activista que no quiere que pongan ahí. Yo he visto cómo Alejandro, aquí, cada que matan a un periodista,
sale con otro grupo a protestar por esa seguridad. En el Congreso se está cambiando la ley para que sobre la seguridad de periodistas y de activistas, para que haya un mayor blindaje. Pero pues ninguna ley te va a asegurar realmente. Mientras haya corrupción e impunidad. Mientras haya corrupción y haya impunidad. Sobre todo, por ejemplo, emblemático, para mí se me hizo especial lo de Javier Valdés. Bueno, se puede relacionar por el crimen organizado, pero Humberto Millán era totalmente de cuestiones políticas. Los presuntos sospechosos estaban haciendo política y quieren volver a regresar a la política. Entonces dices, ¿de qué estás tratando? Ese también fue un crimen de Estado. Y fue Luis Pérez, el Fuco y la adivinadora, la Oli Alonso. Así es, o sea, hay una matazón en un tiempo muy reducido. Hubo sistemáticos y ya sabemos que fue la administración de Malova. Entonces, finalmente, si desde arriba, dice Andrés Manuel, se barren las escaleras de arriba para abajo, si desde la federación no hay un cambio de mentalidad y aplicar la ley, quitar... Pero si es el mismo López Obrador el que está poniendo el ejemplo al no criticar, porque la crítica se vale, pero al estar en contra de las opiniones que no son o que no parten de la suya, digo, pues ahí estás alimentando el odio hacia todos los periodistas. Veo mucha gente que antes opinaba a favor de Broso y de repente se vuelve el enemigo número uno de la nación. Entonces ese fanatismo se debe de quitar. O sea, es un problema desde arriba de la cuestión legal, pero también es un problema social de nosotros que no hemos, digamos, madurado como sociedad, que volteamos hacia otro lado, permitimos que haya esa impunidad y sobre todo que la apatía social, que ya hemos platicado mucho en este programa. Y ya para terminar, pues debe de ser una reconceptualización del país, ¿sí? No podemos seguir como sociedad siendo indiferentes, porque uno cree que no le va a tocar nunca, pero pues mi pronóstico es que esto va a seguir a mediano plazo, porque realmente no veo que haya un cambio de mentalidad. Mientras haya mexicanos que por un dinero estén dispuestos a matar y a mutilar, a masacrar, a desaparecer a otros mexicanos, como sociedad no somos conscientes de que podemos cambiar eso y en lugar de ser destructivos, ser constructivos. ¿Tu punto de vista final, Alejandro? Mira, exactamente en este punto, ¿no? Si el gobierno federal o gobierno del Estado, si el sistema de justicia, si las fiscalías no esclarecen de manera convincente el crimen de Javier Valdés, esto se convertirá en un crimen de Estado. ¿Punto de vista final? Bueno, el punto de vista final mío sería una exigencia al Estado de justicia para Javier Valdés y a la sociedad, que no dejemos de estar participando para que no solo el crimen de Jesús Valdés, de Javier Valdés, no quede impune, sino luchar por todas las víctimas del delito en Sinaloa. ¿Tu punto de vista final? Debe ser un cambio social. Mientras ese cambio social no se produzca, vemos que en las redes no se ha producido, hay sed de venganza y no podemos madurar como pueblo, y un pueblo que es inmaduro nunca va a cambiar. Estamos llegando al final. Usted oyó aquí las opiniones. Crimen de Estado, el Estado administra la corrupción y la impunidad. En mi punto de vista, lo único que queda son las redacciones. Ahí es donde puedes detener una bala, donde puedes salvarle la vida a un periodista. Ese es mi punto de vista. Y aquellos jóvenes periodistas, no entren a guerras que no son las suyas, porque les puede costar la vida. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.